Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén teniendo un día maravilloso y lleno de energía positiva. Hoy tenemos un tema que sinceramente nos ha dejado a todos con la boca abierta, o al menos a mí, y creo que a muchos de ustedes también les va a dejar en shock, en el buen sentido, claro. Vamos a hablar de nada más y nada menos que de Demet Özdemir, esa talentosa y carismática actriz turca que ha conquistado corazones en todo el mundo con su talento y su belleza, y de una declaración que ha hecho sobre el matrimonio que, bueno, ya lo verán, es una perspectiva que nos invita a repensar muchas cosas. Si son fans de Demet, si les interesa el fascinante mundo del espectáculo turco e internacional, o si simplemente aman una buena reflexión que nos haga pensar, entonces este vídeo es para ustedes. Antes de sumergirnos de lleno en este fascinante tema que promete generar debate y mucha reflexión, les recuerdo, como siempre, la importancia de apoyar a nuestro canal. Si aún no lo han hecho, por favor, consideren activamente ** suscribirse ***. Nos ayuda muchísimo a seguir creando contenido fresco, relevante y sobre todo, que les aporte valor cada semana. Y para que no se pierdan ni una sola de nuestras próximas entregas, activen también esa campanita de notificaciones. Así serán los primeros en enterarse de nuestros nuevos vídeos. Ahora sí, vamos a lo que nos ocupa. Demet Özdemir, esa estrella a la que hemos visto brillar en producciones que han cautivado a audiencias globales como la vibrante Erkencikus o la emotiva Doğduğuna Kaderindir, es alguien que, a pesar de su fama mundial, suele mantener su vida personal con un admirable grado de privacidad. En un mundo donde el escrutinio público parece no tener fin, esta discreción es sin duda digna de admiración. Sin embargo, recientemente en una entrevista que ha dado la vuelta al mundo del entretenimiento, se pronunció sobre la institución del matrimonio de una manera que ha desatado todo tipo de reacciones y comentarios. Y es que cuando pensábamos que ya lo habíamos oído todo sobre las opiniones de las celebridades acerca de las relaciones, el compromiso y el amor eterno, Demet llega y nos lanza una perspectiva completamente diferente, una que nos obliga a mirar más allá de las convenciones. La declaración en cuestión, y aquí es donde la cosa se pone verdaderamente interesante y profunda, gira en torno a su ** visión personal sobre la institución del matrimonio ***. No se trata de una crítica directa a quienes eligen casarse, ni de un rechazo a la idea en sí, sino más bien de una ** reflexión profunda y, para muchos, inesperada sobre lo que significa estar casado y, más importante aún, lo que no significa para ella ***. En lugar de enfocarse en los aspectos tradicionales y, a menudo, prescriptivos que la sociedad suele asociar con el matrimonio, como la propiedad, las expectativas preestablecidas, la fusión total de identidades o la idea de que el matrimonio es la culminación de una historia de amor, Demet parece abogar por una concepción mucho más ** libre, personal y dinámica de la unión ***. Lo que realmente sorprende y cautiva de sus palabras es la idea de que el matrimonio, para ella, ** no debería ser una cadena, una jaula dorada o una obligación ineludible ***, sino más bien una *** elección consciente y continua ***. Ella enfatiza de manera muy clara la ** importancia vital de la individualidad dentro de la pareja ***. Sugiere con una sabiduría palpable que el matrimonio no debe ser un punto final donde las aspiraciones personales, los sueños individuales o el desarrollo propio se detienen, sino un ** punto de partida, un trampolín, para seguir creciendo, tanto individualmente como en conjunto ***. Esto va diametralmente en contra de muchas narrativas románticas y sociales que a menudo presentan el matrimonio como el destino final, el ansiado felices para siempre, donde las diferencias se disuelven mágicamente y las individualidades se fusionan por completo hasta volverse indistinguibles. Demet ha expresado con una claridad admirable que, para ella, la clave para un matrimonio saludable y enriquecedor reside en ** mantener esa chispa de autonomía, de desarrollo personal y de espacio propio ***. Esto no implica, en absoluto, que la pareja no sea importante en absoluto. Su mensaje es que la ** importancia de la pareja no debe anular la importancia de uno mismo ***. Es como si estuviera diciendo con una voz que resuena en muchos corazones: la fortaleza de una relación duradera y significativa reside, fundamentalmente, en la fortaleza de los individuos que la componen. Y honestamente, ¿quién puede discutir con esa lógica tan poderosa? A menudo vemos parejas que, una vez casadas,
caen en la trampa de descuidar sus propias pasiones, sus amistades, sus objetivos personales o profesionales, bajo la creencia errónea de que ahora son una unidad inseparable y que todo debe ser compartido o decidido de forma conjunta, diluyendo así la esencia individual. Demet parece lanzar un rotundo, alto ahí. Eso no es necesariamente el camino más saludable ni el más enriquecedor para ambos. Sus palabras sugieren con contundencia que la idea de que el matrimonio es una especie de posesión, un estado de ser inmutable y para siempre, o un territorio conquistado, es algo que ella rechaza firmemente. En lugar de concebir al cónyuge como una posesión o un trofeo, ella lo entiende y lo propone como un compañero de viaje excepcional alguien con quien se comparte un camino fascinante, pero donde cada uno lleva su propia brújula y marca sus propios pasos, a la vez que caminan juntos. Esto significa que aunque se compartan las experiencias, los sueños y los desafíos, también se respeta de manera sagrada el espacio individual, el tiempo personal y la libertad para perseguir metas y aspiraciones personales, incluso aquellas que puedan ser únicas para cada uno. Una parte particularmente impactante y reveladora de su declaración fue cuando mencionó que el matrimonio no debería ser visto ni esperado como una garantía de felicidad eterna o una solución mágica a los problemas individuales. A menudo en la cultura popular y en las expectativas sociales, el matrimonio se presenta como la cúspide de la felicidad romántica, el anhelo supremo y la meta final que, una vez alcanzada, resuelve todas las carencias. Pero Demet parece tener una visión mucho más realista, terrenal y madura reconociendo que la felicidad es algo que se construye, se cultiva y se mantiene día a día, tanto dentro de la relación como fuera de ella, y que depende en gran medida del propio individuo. Y lo que es crucial, incluso en el marco de un matrimonio, habrá desafíos, altibajos y momentos difíciles, y la forma de abordarlos y superarlos dependerá de la fortaleza individual, la comunicación abierta y el apoyo mutuo, no de una varita mágica. Lo que también resuena fuertemente en su discurso es su profundo énfasis en la evolución y el cambio constante . La vida misma es un proceso de cambio continuo, las personas evolucionan, aprenden y se transforman con el tiempo, y una relación, para ser duradera, profunda y verdaderamente saludable, también debe ser capaz de evolucionar y adaptarse . Ella parece sugerir, de manera muy inteligente, que aferrarse a ideas rígidas, inamovibles y preconcebidas sobre lo que debe ser un matrimonio puede ser contraproducente e incluso destructivo. En cambio, estar abiertos al cambio, ser flexibles, adaptarse a las nuevas circunstancias y seguir aprendiendo el uno del otro es fundamental. Esto implica no solo la voluntad de cambiar juntos, sino también la generosidad y la sabiduría para permitir que el otro cambie y crezca . Incluso si esas nuevas direcciones o aspiraciones no se alinean perfectamente con lo que uno esperaba o imaginaba inicialmente. Imagínense por un momento el revuelo que pueden generar estas ideas. Para muchas personas, que han crecido con historias de cuentos de hadas donde el matrimonio es el final feliz y definitivo, una especie de destino sellado, esta perspectiva puede ser desafiante, quizás incluso un poco inquietante porque rompe con lo establecido. Pero para otras, para una generación cada vez más consciente de la importancia de la individualidad y la autorrealización, representa una visión mucho más moderna, liberadora y sobre todo, realista del amor y el compromiso . Es un llamado poderoso a romper con los moldes tradicionales que a veces nos limitan y a construir relaciones que se adapten de manera flexible y enriquecedora a las necesidades, aspiraciones y ritmos individuales de cada persona dentro de la pareja. Ahora, es absolutamente crucial recordar y recalcar que Demet Özdemir no ha dicho en ningún momento que el matrimonio sea algo negativo, indeseable o que deba evitarse a toda costa . Su mensaje no es de rechazo a la institución, sino de una profunda y necesaria reinterpretación . Es una invitación generosa y valiente a pensar en el matrimonio no como un fin en sí mismo, sino como un medio, un espacio, una aventura compartida. Un lugar donde la libertad individual y la conexión profunda pueden coexistir maravillosamente y, de hecho, florecer juntas . Es como si estuviera diciendo con una sonrisa sabia: sí, el matrimonio puede ser una experiencia maravillosa y profundamente gratificante, pero solo si lo construimos activamente sobre una base sólida de respeto mutuo, de autonomía preservada y de un compromiso inquebrantable con el crecimiento continuo, tanto personal como de pareja.
Esta declaración, por su honestidad y su perspectiva innovadora, nos invita a todos, sin excepción, a reflexionar profundamente sobre nuestras propias expectativas respecto al matrimonio y a las relaciones en general. ¿Estamos, quizás, atrapados en ideas anticuadas y obsoletas que ya no nos sirven? ¿Estamos de manera inconsciente priorizando la unión o la idea de estar juntos sobre la individualidad de una manera que nos limita y nos impide desarrollar nuestro máximo potencial? La valentía de Demet Özdemir al compartir su perspectiva tan abierta, sincera y desprovista de adornos es digna de admiración y aplauso. Nos empuja, nos motiva a cuestionar las normas establecidas y a considerar con mente abierta que *** existen innumerables formas válidas de amar, de comprometerse y de construir una vida en pareja ***, y que la forma más importante y enriquecedora es, sin duda, aquella que nos permite ser auténticos, fieles a nosotros mismos y seguir creciendo hacia nuestras mejores versiones. En resumen, la sorprendente, profunda y muy discutida declaración de Demet Özdemir sobre el matrimonio se centra en la idea fundamental de que esta unión debe ser una *** elección continua, una aventura compartida y una celebración vibrante de la individualidad ***, y no una limitación, una posesión o una carga. Ella aboga apasionadamente por el *** crecimiento personal continuo dentro del marco de la pareja ***, reconociendo con realismo que la felicidad se construye activamente día a día, y que las relaciones, para ser saludables y duraderas, deben ser intrínsecamente flexibles y evolutivas. Su visión audaz y refrescante desafía las narrativas tradicionales del matrimonio y propone, con gran elocuencia, un enfoque mucho más moderno, liberador y empoderador, donde la autonomía individual y la conexión profunda y significativa pueden coexistir en perfecta armonía y prosperar juntas. Y eso, amigos míos, es lo que ha causado tanto revuelo, tanto debate y tanta admiración. Una perspectiva fresca, valiente, profundamente humana y que, sin duda alguna, nos invita a todos a pensar, a cuestionar y a replantear nuestras propias concepciones. ¿Ustedes qué opinan? ¿Están de acuerdo con la visión de Demet Özdemir? ¿Creen que su enfoque es realista, saludable y aplicable a las relaciones modernas? ¿Les resuena su mensaje de individualidad y crecimiento continuo dentro del matrimonio? Me encantaría leer sus pensamientos, sus experiencias y sus reflexiones en la sección de comentarios. Realmente este tipo de conversaciones profundas y significativas son las que hacen que nuestro canal sea tan especial y único, y su participación activa es absolutamente fundamental para nosotros. Por favor, si disfrutaron de este vídeo, si les pareció interesante e inspirador o simplemente les hizo pensar, denle un gran *** me gusta ***. Un simple clic que nos anima enormemente. Compártanlo con sus amigos, familiares, colegas, con todo el mundo. Especialmente con aquellos a quienes creen que les podría interesar esta perspectiva, o que están en proceso de reflexionar sobre el matrimonio, las relaciones o su propio camino personal. Y por supuesto, si aún no lo han hecho y les gusta el contenido que creamos, *** suscríbanse a nuestro canal *** para no perderse nuestro próximo contenido. No se arrepentirán. Nos vemos en el próximo vídeo con más temas fascinantes y reflexiones que prometen enriquecer su día. Hasta entonces, cuídense mucho, vivan plenamente y no dejen de soñar. Adiós.